Usé la palabra atú Ajá. y viste que yo tengo una novia que no es guaraní Hacia tú. parlante. No, y le hace atú. Le dije. Hacia tú. Y me dijo, ¿qué es atú? Me dijo. Y no sabía cómo explicar el atú. Sí, Viene de la pico. palabra catú, que se acorta, pues. Y decimos atú nomás. Abreviado, entonces. Yo no Ajá, sabía. tú, dice la gente. Ajá, catú ese. ¿Y pero en qué contexto se usa? Porque yo traté así de pensar que Y te salió en medio adelante. Claro. Siempre es un enfatizador, sirve para darle fuerza a lo que uno dice. Ocurre, así como con catú, ocurre con otras palabras que se degradan fonéticamente. Por ejemplo, ya hoy mucha gente le resulta más fácil, más rápido decir nio, yo nio, yo nico. Nico es la expresión correcta, ¿verdad? O único, jónico, y eso como que se busca de alguna manera acortar y quedó nio, y la misma cosa picó o pío. ¿Qué pío querés? ¿Qué pío? Sí. Esa tiene una variante que en la zona del sur, lo que es Itapúa, por ejemplo, se usa mucho el ico. ¿Qué ico querés? Keiko. Te fuiste ico ayer, ¿verdad? Viene ico, es de picó. Y cayó la P y quedó ico. Y son particularidades. Y lo otro muy común, pero muy común es picó a ico, el tercero es pa. Cuando decimos vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, en vos pa se usa mucho. ¿Qué pa hiciste? ¿Qué pa? Allí está. Es muy, muy frecuente y pa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Te está diciendo lo que en castellano directamente sería ¿qué hiciste? Es como que, insisto mucho con esto, no tiene la misma expresividad que cuando vos decís qué pico o qué pa, qué hiciste, ¿verdad? ¿Y ta? ¿Qué ta? Está el futuro, por ejemplo, cuando yo digo outa, pota, yapota, pero está también, se usan, ya que mencionamos la zona del sur, El motivo. ¿qué ta querés? ¿Por qué ta? En encarnación. Claro, tepa, viene de tepa, te y pa que es siempre la pregunta, y ta nomás ya quedó allí.